Huertas Abogados. Presenta un espacio de consultas a la opinión pública en derecho, conducido por su socio fundador, el doctor y abogado Donny Huertas Rodríguez. Red TV, llegando a toda Latinoamérica. Bienvenidos. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches desde donde nos ven. Aquí desde los estudios de Red TV para el mundo. Hoy les vamos a hablar sobre el Código de la Niñez en el sentido de las pensiones alimenticias. Tengamos en cuenta que las pensiones alimenticias son obligatorias para todos los niños, niñas y adolescentes en el caso de que los padres estén separados, generalmente, que es cuando lo manda la ley. Pues cuando los padres viven juntos no existe este tipo de problemas. ¿Quiénes son los que están y quiénes son los titulares de las pensiones alimenticias? Pues obviamente, como les estaba comentando, son los niños, las niñas, los adolescentes, las personas mayores de hasta 21 años que estén cursando todavía sus estudios en cualquier nivel de educación y las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué nos dice la ley? Nos dice la ley que solamente los alimentos no incluye solamente alimentos. A lo que voy es de que los alimentos incluye, además de los alimentos, una alimentación integral, una prevención, una atención médica y medicinas, una educación integral, un cuidado de los niños, el vestuario, la vivienda segura, además de tener todos los servicios básicos. Además de todo esto, es importante que los niños tengan también acceso a un transporte, cultura, recreación y deportes. En pocas palabras, absolutamente todo. ¿Y esto a qué nos lleva? De que no solamente es importante para los niños que tengan estas prebendas o estas cosas a favor de ellos, sino que los niños y las personas mayores que tengan algún tipo de discapacidad, ¿cierto?, tienen que tener a su beneficio la rehabilitación y las ayudas técnicas que necesiten para poder manejar su discapacidad, sea temporal o sea definitiva. Por tanto, es muy importante de que tengamos en cuenta de que el interés superior del niño está por encima de muchas cosas sobre la ley y por tanto es un derecho constitucional además de eso. Otra cosa que es importante tener en cuenta, ¿quiénes son los titulares de estos derechos? Ya habíamos hablado de los niños, de las niñas, de los adolescentes, pero también encontramos a los adultos de hasta 21 años, como te estoy comentando, ya personas mayores de edad, ya dejaron de ser niños, aunque todavía lo diga el Código de la Niñez y la Adolescencia, que cursen estudios en cualquier nivel que les impida de alguna manera o les dificulte poder ser autosuficientes. Y también los discapacitados. Ahora, ¿quiénes son los obligados a cumplir con estos derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes? Pues los obligados en primera instancia son los padres, siempre el papá y la mamá. En el caso de la ausencia de alguno de ellos o de ambos, encontramos en primera instancia a los abuelos, ¿cierto? Después a los hermanos mayores de 21 años, después a los tíos y por último al Estado. Ahora es muy importante tener en cuenta de que el Estado ha propuesto un proyecto de ley donde encontramos que se quiere aumentar el tiempo de la manutención de estos niños, que ya no son tan niños, hasta los 24 años. Este es un tema que está en debate, que me gustaría que lo tengan en cuenta, porque hasta qué punto a un joven de 24 años tiene un padre, generalmente una persona de mayor de 40, 45, hasta 50 años, si no son de la tercera edad, tener que mantener a un joven que ya está en todo uso y pleno uso de sus facultades físicas y mentales. Vale la pena tener en cuenta, no con el ánimo de ofender a los jóvenes, ni mucho menos, pero si no se permite que ellos se desarrollen de una manera integral, si no se permite que ellos trabajen como corresponde, si no se permite que ellos se vuelvan autosuficientes y consigan su sustento, pues la sociedad no va a avanzar. La sociedad no va a avanzar y por ende entonces no nos quejemos cuando dicen que van a aumentarle el tiempo de pensión y de cuando terminen de trabajar de jubilación a las personas adultas, vamos a tener personas trabajando de 70 años y vamos a seguir teniendo jóvenes de 25, 30 años sin poder entrar al aparato productivo. Entonces, me parece que vale la pena tener en cuenta para que
con coherencia, las leyes sean en favor de toda la sociedad. Entonces, como les estaba comentando, no es el ánimo de ofender, pero sí me parece importante de que sepamos de que a las personas adultas no se los puede tratar con un código de la niñez. Por ende, entonces vamos a tener en cuenta eso. Otra cosa que es muy importante tener en cuenta es de que a los niños, niñas y adolescentes, hay que sí efectivamente tenerles cuidado y tratarlos con el respeto y el amor que se merecen. Por eso es que el Estado garantiza este derecho a los niños con el fin de que crezcan de una manera efectiva, que crezcan en un ambiente sano, de que crezcan en un ambiente que no sea hostil y que esté lleno de amor. Porque el amor es lo más importante, porque la familia es el núcleo de la sociedad. Por eso es muy importante de quienes tengan niños, quienes tenemos niños, y hablando de niños, quiero enviarle un saludo muy fuerte a Sofía Huertas Montenegro, que está de cumpleaños mañana. Feliz cumpleaños, Sofi. Pues que hay que tener en cuenta de ellos y de sus necesidades, siempre con amor y con respeto. Pero hay que permitirnos también de que ellos se desarrollen, no dándoles todo lo que quieren, porque lo que quieren no siempre es lo que necesitan. Entonces, hablando del Código de la Niñez, tenemos que tener en cuenta de que los niños tienen el derecho a todas estas cosas de las que hemos estado hablando, con el fin de que su desarrollo sea óptimo y sean útiles para la sociedad. Quiero enviar ahora un saludo muy especial a la gente en Barcelona, en Cataluña, a la familia Chiluisa, a la familia Rodríguez. Estamos muy felices de que estén con nosotros. También un saludo muy afectuoso en Pascuales al doctor Ronald Bonifaz Segovia y al doctor César Bonifaz Viera, grandes amigos, excelentes médicos que trabajaron durante la pandemia, y tenemos sorpresas para dentro de un par de semanas. Uno de estos directos doctores va a poder estar con nosotros y comentarnos qué pasó en pandemia para poder saber cómo vivieron los médicos este tipo de trastornos de la sociedad, de la salud, y que llevaron a una mejor puerto a sus pacientes. También quiero enviarle un saludo muy especial a Roxana. Roxana, que tengas una excelente tarde desde el Hospital del Seguro. Y quiero enviarles muchos saludos a toda la familia, en especial al señor Ernesto Huertas Carrillo. Entonces, tío Banqui, en este momento nos vamos a un corte y volvemos enseguida. Muchas gracias. Necesita una poca de gracia, hay una poca de gracia y otra cosita, y arriba, ay, arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, ay, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, bamba. Bamba, 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 bamba. Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una escalera larga. Hay una escalera larga y otra cortita, y arriba, y arriba. Necesita una poca de gracia, hay una poca de gracia y otra cosita, y arriba, ay, arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba, 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 bamba. REC TV, llegando a toda Latinoamérica, con el poderoso mensaje de Dios. Muchas gracias por seguir con nosotros.
Les habla su anfitrión, el abogado Donny Huerta Rodríguez. No quiero dejar de enviarle un saludo especial a mi madre, en Cataluña. En fin, ahora vamos a hablar de una cosa muy importante que hay que tener en cuenta dentro de las garantías penales. Y estamos hablando de la prisión preventiva. ¿Qué es la prisión preventiva? Bueno, está regulada en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal y es cuando un fiscal pide al juez de que una persona que esté procesada lo pongan pues en prisión. Eso es una prisión preventiva, porque la prisión preventiva está estipulada con el fin de que se utilice cuando no se garantice de que el imputado de un delito con presunción de inocencia no vaya a comparecer a él. Entonces la prisión preventiva, para ser exactos, es un método excepcional, es una medida excepcional, porque existen otras medidas que pueden sustituirlas, por eso se llaman otras medidas, las medidas sustitutivas, dentro de las cuales tenemos, por ejemplo, la prohibición de salir del país, tenemos la obligación de presentarse periódicamente ante un juez, de acuerdo a como él lo quiera poner, una vez a la semana, una vez al día, una vez al mes, depende cómo lo decida el juez. Tenemos también el arresto domiciliario, es decir, que se encuentre de una manera, pues en su domicilio, en arresto, que no salga de su casa. El uso de un dispositivo electrónico, que es el famoso grillete electrónico, que lo hemos visto en algunas personas, sobre todo en televisión, que lo usan, a veces no lo usan, en fin, esa es una cuestión para discutir después, y la detención. Ahora, ¿cuándo se puede revocar la prisión preventiva? La prisión preventiva se puede revocar cuando los medios de convicción que existían para llevar a una persona a la cárcel, a una prisión preventiva, pues ya no existen. Cuando creían que era la persona que había cometido un delito y se da cuenta el fiscal o se da cuenta el juez de que se han equivocado de persona o esa persona no era quien pensaban que era la que había cometido el delito, pues se revoca la medida de prisión preventiva, obviamente. Cuando ha sido sobreseída, es decir, cuando el juez ha determinado de que efectivamente se confirma su estado de inocencia y entonces no hay ningún delito que se le pueda imputar a este ciudadano, o cuando se produce la caducidad de la prisión preventiva. En este caso de la caducidad de la prisión preventiva vale la pena tener en cuenta un par de cosas. Por ejemplo, la prisión preventiva se puede caducar dentro de 6 meses cuando el delito que se imputa tiene menos de 5 años, y llega a caducar después de 1 año cuando el delito que se le imputa a la persona dura más de 5 años. Es decir, si usted cometió o le imputan un delito que su pena es de 1 a 3 años y si dentro de 6 meses usted está cumpliendo prisión preventiva, no le han hecho el juicio que corresponde o no le han dado sentencia, la ley manda a que la persona privada de la libertad tenga que salir de la cárcel, porque no tiene la culpa la persona privada de la libertad de que el sistema no cumpla con su obligación de tener una justicia expedita. Y lo mismo sucede cuando pasa de 5 años, ¿no? Cuando el delito está, por ejemplo, de 7 a 10 años, en fin, entonces la prisión preventiva puede durar hasta 1 año. En el caso de que en 1 año no se resuelva su situación jurídica, la ley manda a que la persona privada de libertad se encuentre fuera de este sitio de reclusión. Ahora, tengamos en cuenta que esto no quiere decir que se ha acabado el juicio. Esto no quiere decir que se ha acabado el problema o se ha acabado el proceso. El proceso sigue, pero ya no tiene por qué estar en la cárcel mientras puede defenderse realmente en libertad. Ahora, ¿qué casos especiales podemos tener para sustituir la prisión preventiva? Por ejemplo, es un caso muy especial cuando se aprehende a una persona que se encuentra embarazada. Hemos escuchado muchas veces, y la ley lo manda así, de que a las personas embarazadas no se las puede llevar a la cárcel como corresponde por un delito cuando se coge en flagrancia, sobre todo. Lo que corresponde en estos casos es lo que habíamos dicho ya sobre las medidas sustitutivas. Generalmente se pone a la señora embarazada en prisión preventiva dentro de su hogar, es decir, un arresto domiciliario, y como medida anexa, medida adicional, se puede utilizar un dispositivo electrónico, es decir, el grillete electrónico para que tenga una ubicación GPS. También esta persona, después de que ha nacido el niño, tiene hasta 90 días para darle las atenciones que corresponden a su infante, a su neonato, con el fin de garantizar la lactancia, con el fin de garantizar el bienestar del niño, que como les estaba comentando en el espacio anterior,
son los derechos superiores que mandan en nuestro ordenamiento jurídico. También, si hubiera algún problema en que el niño naciera con algún tipo de deficiencia, algún tipo de discapacidad, algún tipo de anomalía, tiene 90 días más para poder atender a su hijo durante, 90 días más. Que tendría hasta 180 días y recién después de esos 180 días, si lo dispone el juez, pues, por supuesto, depende del delito que se pudo haber imputado, porque no sabemos. Tengan en cuenta que en derecho penal uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Depende del delito que se le ha imputado, tiene que ir a hacer una prisión preventiva. Ahora, las personas de la tercera edad, personas de más de 65 años, nuestro ordenamiento jurídico nos indica de que no necesitan ir a la cárcel mientras no se haya ejecutado o ejecutoriado una pena, ¿no? Entonces, mientras se hace la investigación, mientras se produce el proceso, no tiene que estar en prisión preventiva, puede estar en arresto domiciliario, como lo habíamos comentado. Lo mismo, las personas que tienen enfermedades incurables o catastróficas. Perfecto. Ahora, en los delitos contra la integridad sexual y los delitos contra el núcleo familiar, es decir, intrafamiliares, y si estamos hablando de este grupo de personas con enfermedades catastróficas o personas de la tercera edad, o personas embarazadas, a la persona a quien se le imputa el delito no puede seguir viviendo en la misma vivienda a quienes se ha agredido de alguna manera, para tenerlo en cuenta. Sí, se puede hacer la prisión preventiva, más que prisión preventiva, el arresto domiciliario, correcto, pero no en el mismo domicilio donde se encuentran las personas que han sido objeto de ese delito. También se puede suspender la pena, o sea, la suspensión más que de la pena, la suspensión de la prisión preventiva cuando se da una caución. Una caución es el momento cuando uno da un dinero como garantía mientras está compareciéndose el proceso. No necesitas ir a la cárcel para eso. Y también en casos de improcedencia, cuando se produce la improcedencia. Es muy sencillo. Es improcedente pedir una prisión preventiva cuando los delitos son de acción privada. Es decir, un delito donde no es el Estado quien viene y le dice a una persona que está imputándole un delito, sino cuando es una acción privada, como por ejemplo en el delito de calumnia, que es un delito de acción privada, que no la ejerce un fiscal como tal, sino quien le da ese impulso procesal es la persona que pone la denuncia, un delito de acción privada. También encontramos en contravenciones. Las más comunes son las contravenciones de tránsito, las que conocemos muchos de nosotros. Por una contravención de tránsito es improcedente de que se haga una prisión preventiva porque se pasó un semáforo en amarillo o porque iba hablando con el celular mientras conducía. Sí, es una contravención y merece una pena, pero la pena no es privativa de la libertad. Y lo mismo en los delitos que tienen penas menores de 1 año. Es decir, cuando usted lo imputan por un delito que tiene una pena entre 6 meses a 1 año para estar privado de la libertad, esos delitos, mientras se hace el proceso, mientras se investiga y mientras proceden todos estos actos, no tiene por qué producirse una prisión preventiva. Por tanto, es importante que tengamos en cuenta de que la prisión preventiva es únicamente excepcional. Ese es el término correcto para decirlo. La prisión preventiva es excepcional. Solamente si el juez cree de que la persona no va a comparecer o se va a escapar del país o tiene los medios para poder burlar no solamente el arresto domiciliario, sino también el grillete electrónico, ahí es donde el juez puede decir, ¿sabes qué? Mejor vamos a asegurarnos de que esta persona que está imputada de un delito lo tengamos para que comparezca, lo tenemos en una prisión preventiva, es decir, se va a la cárcel. Y es muy importante también en cuenta de que no siempre se utiliza esto. Cuando esto sucede para cualquier delito, lo ideal es de que se pongan las medidas sustitutivas. Pasa mucho en ciudadanos que cometen delitos menores que de verdad son irrisorios por la cuantía, cuando de pronto se roban una cartera o roban una manzana en una tienda, o en fin, los que son los que hurtan en los buses, cuando cogen los celulares, son celulares sencillos, ¿no? Porque depende de la cuantía, entonces uno sí puede pedir la prisión preventiva. Pero por ese tipo de cosas, pretender
de que llenemos las cárceles del Ecuador con ciudadanos que pueden comparecer al proceso desde sus hogares, mejorando la situación de salubridad y la situación que tenemos dentro de las cárceles, evitando el hacinamiento que tenemos en ellas, pues es muy lógico de que los jueces no manden a todo el mundo a la cárcel. Por eso cuando escuchamos sobre procesos y escuchamos sobre personas y la gente se queja que los jueces no hacen, que los jueces sí hacen, que los jueces por qué no los tienen en la cárcel, que la policía los captura y los jueces los sueltan, es bueno tener en cuenta de que los jueces actúan en derecho y el derecho es el más importante en todos los ciudadanos, el de la libertad. Por tanto, solamente cuando de una manera excepcional uno cree que mientras el proceso, esta persona debería estar en la cárcel para poder traerlo al juicio en el momento que corresponde, pues lo trae. Pero si uno no cree que sea necesario tanta medida con el fin de que una persona comparezca al juicio, el juez perfectamente puede hacer lo que se ve en el país. Puede permitir que se pongan medidas sustitutivas. Ahora, las medidas sustitutivas no son porque simplemente el juez dice, bueno, esta persona se robó una cosita sencilla o cometió un delito pequeño. No. El abogado defensor tiene que demostrar el arraigo de ese ciudadano, pues mostrando dónde vive, si tiene familia que tener, si tiene un trabajo estable, dónde trabaja, y si no tiene un trabajo estable, cuál es su RUC, porque es una persona independiente. Demostrar al juez y demostrar al fiscal que existe un arraigo con el fin que la persona no tenga por qué salir y no tenga por qué no comparecer en el proceso. Entonces, recordemos que la prisión preventiva es únicamente excepcional. Y ya después del proceso, cuando termine el proceso y se determine de que exista culpabilidad de la persona a quien se le imputa ese delito, obviamente va a ir a la cárcel. Pero no pidamos que todo el mundo vaya a la cárcel mientras se hace una investigación. Estos son los consejos que le doy por este día. La próxima semana tendremos más consejos para ustedes. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Soy el abogado Donny Huertas y estoy para servirles. Hasta luego. Hasta la próxima. RecTV presentó un espacio de consultas a la opinión pública en derecho, conducido por su socio fundador, el doctor y abogado Donny Huertas Rodríguez. Los esperamos en un próximo programa y no te olvides compartir. Hay momentos que no deberían terminar y hay segundos que serían una eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío, mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para adorarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Momentos que no deberían terminar y hay segundos que serían una eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío, mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para adorarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo.
alma.